Derecho agrario. Tema 4.1 Proceso agrario. El 7 de noviembre de 1991, el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional. El 6 de enero de 1992 fue publicada dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación. Debido a lo anterior, el 23 de febrero de 1992 se reformó la Ley Agraria, la cual fue publicada el 26 de febrero del mismo año y en vigor a partir del día siguiente. Esta reforma a la ley reglamentaria del citado artículo constitucional dio origen a la creación de los tribunales agrarios. Esto trajo como consecuencia el nacimiento del juicio agrario, en el que de manera supletoria se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles y está formado por las etapas de un juicio civil, con la diferencia, de que en esta clase de juicios opera la oralidad y las audiencias son públicas y abiertas. El juicio también está vinculado a la justicia ya que es una controversia jurídica entre partes que se someten a un tribunal. El juicio supone que hay una sustentación de derechos o intereses que se contraponen a lo defendido por la parte contraria. De acuerdo con la ley agraria, el juicio agrario es el conjunto de pasos regulados jurídicamente con el objeto de sustanciar, dirimir, averiguar, indagar por medio de las pruebas, y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la legislación agraria. 4.2. Partes. Estas son el actor, quien demanda, el demandado o reo, y en determinados casos los terceros procesales. Menciona en el artículo 187. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. 4.3. Terceros procesales. El artículo 78 del Código Federal de Procedimientos Civiles regula la figura jurídica del tercero en el proceso, interviniente o tercerista. Consiste en que cuando un tercero tenga una controversia con una o varias de las partes en juicio y la sentencia que en éste se haya de pronunciar deba influir en dicha controversia, pueden las partes interesadas hacer venir al tercero, siempre que en el juicio aún no se celebre la audiencia final. 4.4. Demanda. De acuerdo con el artículo 170 de la Ley Agraria, el actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia. En este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. La Procuraduría Agraria podrá auxiliar en la formulación de la demanda por escrito y de manera concisa. Una vez que sea recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a 5 ni mayor a 10 días, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de 15 días. 4.4.1. Requisitos legales. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 322, nos dice que la demanda debe contemplar lo siguiente. 1. El tribunal ante el cual se promueva. 2. El nombre del actor y el del demandado. Si se ejercita acción real, o de vacancia, o sobre demolición de obra peligrosa o suspensión y demolición de obra nueva, o sobre daños y perjuicios ocasionados por una propiedad sobre otra, y se ignora quién sea la persona contra la que deba enderezarse la demanda, no será necesario indicar su nombre, sino que bastará con la designación inconfundible del inmueble, para que se tenga por señalado al demandado. Lo mismo se observará en casos análogos, y el emplazamiento se hará como lo manda el artículo 315, fe de erratas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 1943. 3. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolo sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa. 4. Los fundamentos de derecho, y 5. Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos. 4.4.2. Tribunal en que se promueve. Los tribunales agrarios se componen de a. El Tribunal Superior Agrario serán competente para conocer 1. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. 2. Del recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal. 3. Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias. 4. De conflictos de competencia entre los tribunales unitarios. 5. Del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual se requerirá de 5 sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por lo menos por 4 magistrados.
6. Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de 4 magistrados y expresar las razones en que se apoye la interrupción. Asimismo, el Tribunal Superior resolverá qué tesis debe observarse, cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia, sin que la resolución que se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario. 7. De los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios, conocer de las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos, y 8. De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran. 9. Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del Tribunal Superior. El Tribunal Superior podrá conocer de los juicios agrarios que por sus características especiales así lo ameriten. Esta facultad se ejercerá a criterio del tribunal, ya sea de oficio o petición fundada del procurador agrario. B. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo, artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer 1. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de estos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. 2. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares. 3. Del reconocimiento del régimen comunal. 4. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. 5. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales. 6. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como las que se susciten entre estos y los órganos del núcleo de población. 7. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales. 8. De las nulidades previstas en las fracciones 8 y 9 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias. 9. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas. 10. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria. 11. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria. 12. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria. 13. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción 6 del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria. Previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables, y 14. De los demás asuntos que determinen las leyes. 4.5. Medios de comunicación procesal. Son aquellos instrumentos que sirven para informar, ordenar o transmitir información importante a los sujetos que intervienen en los conflictos, para que tengan el conocimiento de alguna resolución o la realización de algún acto procesal futuro. 4.5.1. Notificación. La notificación es el acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal. 4.5.11. Tipos de notificación. Personal. Rotulón. Boletín judicial. Edictos. Las notificaciones serán personales. Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio. Cuando dejare de actuarse durante más de 6 meses, por cualquier motivo, en este caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le hará la notificación por edictos. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que, por alguna circunstancia, deban ser personales, y así lo ordene expresamente, y, en todo caso, al Procurador de la República y agentes del Ministerio Público Federal, y cuando la ley expresamente lo disponga, para hacer una notificación personal, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia,
de todo lo cual asentará razón en autos. Rótulon. Las notificaciones que no deban ser personales se harán en el tribunal, si vienen las personas que han de recibirlas a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que han de notificarse, sin perjuicio de hacerlo, dentro de igual tiempo, por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado. De toda notificación por rotulón se agregará, a los autos, un tanto de aquel, asentándose la razón correspondiente. Boletín judicial. Es la publicación oficial de los tribunales, con la inserción de los acuerdos tomados y que se dan a conocer a las partes interesadas. Edictos. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por 3 veces, de 7 en 7 días, en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de 30 días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse. 4.5.12. Efectos de la notificación. 1. Corren los plazos procesales desde el día siguiente de la notificación. 2. Se da publicidad interna. 3. Presunción de comunicación. Emplazamiento. Aviso mediante el cual se cita a una persona en un lugar y un momento determinados, especialmente para contar o justificar algo. Requisitos del emplazamiento. Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a 5 ni mayor a 10 días, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de 15 días. 4.5.2. ¿Quiénes realizan el emplazamiento? El emplazamiento se efectuará al demandado por medio del secretario o actuario del tribunal en el lugar que el actor designe para ese fin y que podrá ser 1. El domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en que labore, y 2. Su parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento. El secretario o actuario que haga el emplazamiento se cerciorará de que el demandado se encuentra en el lugar señalado y lo efectuará personalmente. 4.5.23. Efectos del emplazamiento. 1. Prevenir el juicio a favor del juez que lo hacerlas. 2. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazo, siendo competente al tiempo de la citación aun cuando después deje de serlo en relación al demandado porque éste cambie el domicilio o por otro motivo legal. 3. Obligar al demando a contestar al juez que lo emplazo. 4.5.3. Citación. Es un llamamiento judicial hecho a personas determinadas para que comparezcan a un juzgado o tribunal, el día y hora que se le señale para realizar alguna diligencia o tomar conocimiento de una resolución o reclamación susceptible de afectar sus intereses. 4.5.4. Requerimiento. Es la invitación a una persona sea parte para que, por orden del juez, cumpla personalmente determinada prestación, deje de hacer determinados actos o entregue una cosa necesaria para la continuación de la causa, siendo considerado este como una notificación especial, puesto que no puede haber requerimiento sin notificación previamente. 4.6. Comparecencia e incomparecencia. Comparecencia. Dentro del juicio cada una de las partes podrá optar por acudir asesorada. Mas sin embargo, si una de las partes acude asesorada con suspensión del procedimiento, se solicitará para la otra parte los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, para el cual se le darán 5 días como plazo para enterarse del asunto, contándose a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento. Incomparecencia del demandado. Si al ser llamado para contestar la demanda, no está presente el demandado y que se constara que fue debidamente emplazado por parte del tribunal, la audiencia continuará sin él. Si se llegara a presentar durante el desarrollo de la demanda, ésta continuará con su intervención según el estado en que se halle y no se le admitirá prueba sobre ninguna excepción si no demuestra el impedimento de caso fortuito que le impidiera presentarse a contestar la demanda. Una vez presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal la examinará y en caso de encontrar irregularidades en ella o se haya omitido algún requisito previsto legalmente, se prevendrá al promovente para que lo subsane en un plazo de 8 días. En caso de que el demandado opusiere reconvención, lo debe hacer al contestar la demanda y nunca después.
Dentro del mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes. En este caso, se le dará traslado al actor para que esté en condiciones de contestar lo que a su derecho le convenga. En este caso el tribunal diferirá la audiencia por un término no mayor de 10 días, excepto cuando el reconvenido esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia. Incomparecencia del actor. Si al iniciarse la audiencia no está presente el actor y si está presente el demandado, se le impondrá una multa equivalente al monto de 1 o 10 días de salario mínimo de la zona de que se trate. Y hasta que no se pague la multa no se emplazará de nuevo el juicio. Incomparecencia de ambas partes. Si al iniciarse la audiencia no están presentes ni el actor ni el demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo si el actor lo pidiera. Lo mismo sucederá cuando no concurra el demandado y aparezca que no fue emplazado debidamente. 4.7. Contestación de la demanda. El artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la demanda deberá contestarse negándola, confesándola o poniendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos, la confesión de estos no entraña la confesión del derecho. 4.8. Ofrecimiento de pruebas. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán y expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación, y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan ser oídos. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puede rendir desde luego. En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas que no sean contrarias a la ley, artículo 186 de la Ley Agraria. Artículo 186. En el procedimiento agrario serán admisibles toda la clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, artículo 187 de la Ley Agraria. Artículo 187. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes, apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder, para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos. 4.9 Tipos de pruebas. De acuerdo con el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, CFPC, de aplicación supletoria a la ley agraria, se reconocen como medios de prueba los siguientes. A. La confesional. B. Documentos públicos. C. Documentos privados. D. Dictámenes periciales. E. Reconocimiento o inspección judicial. F. Testigos. G. Fotografías, escritos y notas taquigráficas y todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. H. Las presunciones, legal y humana, instrumental de actuaciones. Al ofrecer las pruebas las partes podrán objetarlas, manifestando en qué consiste tal objeción en cuanto a su alcance y valor probatorio, o en cuanto a su autenticidad, contenido y firma. 4.10. Desahogo de las pruebas. Una vez admitidas las pruebas, el tribunal señalará día y hora para la celebración de la audiencia en que se desahoguen las mismas. 1. Prueba confesional. Deberá prepararse con la debida anticipación, anexando a la demanda o contestación el correspondiente pliego de posiciones en sobre cerrado, según sea el caso. Las posiciones deberán ser claras y precisas, en sentido afirmativo, no deben ser insidiosas y no deben contener más de un hecho. La posición deberá formularse en el sentido de, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que sabe que un determinado hecho ocurrió en una fecha precisa. Se podrá reservar el derecho de formular diversas posiciones en forma directa al momento de la celebración de la audiencia. Si no se presenta el absolvente a declarar sin causa justificada, se deberá solicitar al tribunal que lo declare confeso, considerándolo como confeso ficto. 2. Prueba testimonial. Para el caso de que se haya ofrecido la prueba testimonial, deberá proveerse lo siguiente. A. Será optativo acompañar al escrito inicial de demanda o de contestación de la misma, el interrogatorio sobre el cual declarará el testigo.
Este último podrá presentarlo en el momento del desahogo de la audiencia. B. Previa la calificación legal del interrogatorio, el testigo declarará y, por cada pregunta, las partes podrán formular nuevamente las preguntas que consideren necesarias. Calle si no se presentare un testigo a declarar, deberá inmediatamente ofrecer a otra persona como testigo, ya que en caso contrario se declarará desierta su prueba. 3. Prueba pericial. Para este caso deberá mencionar el nombre de su perito, señalando los puntos sobre los cuales versará la pericial, o en su caso, complementar los puntos ofrecidos por la contraparte, señalando el perito la forma en que se elaboró y los medios que utilizó para la elaboración de su dictamen. 4. Prueba de reconocimiento o inspección judicial. A. Se ofrecerá señalando el lugar donde debe practicarse, objeto que debe ser examinado y los extremos que se pretenden acreditar. B. Al ofrecer esta probanza, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos que se pretenden acreditar con la misma. 4.10. Alegatos. Una vez que el Tribunal Unitario Agrario cierre la etapa de desahogo de pruebas, concederá a las partes un término común para que formulen sus alegatos, los cuales se referirán a las pruebas desahogadas durante el juicio, invocando las tesis y jurisprudencias que fundamenten y avalen las pretensiones así como las excepciones y defensas de la parte actora y demandada respectivamente, solicitando que se dicte resolución favorable a la parte que representamos. Ley Agraria artículo 185 capítulo 3 del Juicio Agrario. 6. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso de antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso aprobado por el tribunal tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno. 4.11. Sentencia. Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, lo que significa la terminación normal del proceso. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, artículo 189 de la Ley Agraria. Con la sentencia culmina el juicio agrario. Es el acto en que el magistrado agrario, después de hacer un resumen de los antecedentes del caso, hacen el análisis considerativo, desde el punto de vista de la ley aplicable, de las normas que determinan sus competencias, de las pruebas aportadas por las partes, así como de su valoración para resolver el asunto, concluyendo con los demás puntos resolutivo. 4.11.1. Ejecución de las sentencias. Se puede conceptualizar en lenguaje jurídico por ejecución, el cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que fuera la fuente de que proceda, contractual, legal, o judicial. Los tribunales agrarios están obligados a proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que a su juicio fueren procedentes. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar, o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal con audiencia de la parte que obtuvo sentencia a su favor calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la acepta podrá conceder un término hasta de 15 días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que la obtuvo está conforme con ella. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras agrarias, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá ser efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará en el acta circunstanciada que levante, junto con las razones que impidan la ejecución. Dentro de los 15 días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el Tribunal del Conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo. 4.12. Revisión. El recurso de revisión es el medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea confirmada, revocada o modificada. El recurso de revisión en materia agraria procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia, artículo 198 de la Ley Agraria, sobre a. Cuestiones relacionadas con los límites de tierra suscitadas entre dos o más núcleos de población agrarios ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población agrarios con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. b. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales. c.
la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. 4.12.1. Forma de interponerlo. La revisión debe presentarse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución recurrida, dentro del término de 10 días posteriores a la notificación de la resolución. Para su interposición bastará un simple escrito que exprese los agravios, artículo 199 de la Ley Agraria. 4.12.2. Trámite. Si el recurso de revisión se refiere a cualquiera de los supuestos del artículo 198 de la Ley Agraria y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un término de 3 días y dará vista a las partes interesadas para que, en un plazo de 5 días, expresen lo que a su interés convenga. Una vez hecho lo anterior, se remitirá el expediente al Tribunal Superior Agrario con el original del escrito de expresión de agravios y la promoción de los terceros interesados, quien resolverá en definitiva en un término de 10 días contados a partir de la fecha de recepción, artículo 200 de la Ley Agraria. 4.13. Amparo directo. Artículo 200. De la Ley Agraria párrafo 2. Contra las sentencias definitivas de los tribunales unitarios o del Tribunal Superior Agrario solo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En tratándose de otros actos de los tribunales unitarios en que por su naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda.